Bueno, lo primero de todo, agradeceros el asistir a esta sesión y sobre todo a Valgray por invitarnos y darnos este pequeño slot para poder contaros un poco nuestra visión sobre la inteligencia artificial. Mi nombre es Noelia González, como comentaba, soy manager de NTT Data, concretamente soy del Departamento de Automatización Inteligente y bueno, me centro sobre todo en el conocimiento específico de la parte de inteligencia artificial. Y he venido con mi compañero. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Por mi parte, yo soy Rubén, igual compañero de Noelia, trabajamos en todo lo que se refiere a Hyperautomation y sobre todo, pues eso, destacando el ámbito de la inteligencia artificial, como sabéis, pues ha hecho este boom. Bueno, lo que os habíamos preparado, ¿vale?, es un poco una introducción, una presentación para que nos conozcáis un poquito mejor de la parte de NTT Data y un poco de teoría, sobre todo para contaros un poco nuestra visión. Y a partir de aquí pasaremos a casos prácticos, que esperamos que sea un poco ameno y así entendáis un poquito, ¿no?, cómo trabajamos nosotros con nuestros clientes y algunos casos de uso específicos. Vale, simplemente esto es para daros un poquito de contexto. NTT Data, somos una consultora tecnológica y al final nuestro objetivo es ofrecer soluciones a nuestros clientes y ayudarles, ¿no?, pues a mejorar, a eficientar sus procesos, ¿no? Y creo que la palabra proceso es muy importante porque vincula todo lo que os vamos a contar. Aproximadamente, para que os hagáis un poco una idea, ¿no?, somos una empresa internacional, estamos agrupados, ¿no?, dentro de lo que es la parte de Europa y Latam y bueno, pues seremos unos 50.000 profesionales y bueno, tenemos oficinas por toda España, tanto en Valencia, Madrid, Barcelona, tenemos también centros de excelencia, Alicante, Zaragoza, Tetuán, o sea que bueno, estamos bastante representados en lo que es toda la geografía. Dicho esto, voy al lío. Vale, hemos puesto esta imagen para contaros un poco cuál es el momento que estamos viviendo con nuestros clientes, ¿no?, y daros un poco de contexto de la situación que tenemos. Actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no?, en nuestros clientes? Pues que es verdad que todo el mundo quiere utilizar inteligencia artificial, pero la realidad es que solo hay un 9% de clientes que verdaderamente tienen procesos o herramientas productivas que están utilizando esta aplicación. ¿Dónde están el resto de los clientes, ¿no? El resto pues están viviendo un momento pues, de pilotaje, de prueba, de descubrimiento, ¿no?, de entendimiento de la tecnología y sobre todo de ponerla a prueba, ¿no? ¿Y esto por qué es, ¿no?, a qué es debido? Y es un poco lo que nosotros nos planteamos. Pues esto es debido sobre todo al tema de la gestión de expectativas, que bueno, como han comentado otros compañeros, ¿no?, también sufrimos yo es que quiero utilizar inteligencia artificial, ¿no?, y es necesario entender para qué la quieren utilizar y el por qué, ¿no? Y bueno, pues este tipo de conversaciones tenemos que mantenerlas. Otro de los motivos es el tema de la seguridad y la legalidad, ¿no? Al final seguimos viendo, ¿no?, que hay un poquito de miedo, respeto, ¿no?, y esto es algo que tenemos que seguir trabajando con ellos y hacerles entender, ¿no?, que hay entornos securizados donde podemos trabajarlo y qué casos se pueden trabajar y cuáles no. Y el tercer punto que quería destacar sobre todo es el tema del valor de negocio. ¿Esto qué significa? Al final, cuando nosotros vamos a hablar con un cliente y hacemos esta aproximación, es importante, ¿no?, entender qué es lo que está buscando y qué es lo que le vamos a aportar, porque al final nosotros podemos ir con un enfoque, pero si no entendemos qué es lo que está buscando nuestro cliente y cómo ayudarle, no vamos a estar alineados en esta misma conversación. Entonces, no vamos a llegar a un fin común y esto nos perjudica, ¿no? Entonces, es por esto que necesitamos entender muy bien qué le vamos a ofrecer a nuestro cliente y cómo lo vamos a hacer. Vale, dicho esto, hemos traído un enfoque un poco de la metodología de cómo nosotros, ¿no?, nos aproximamos a nuestros clientes para lograr este enfoque. ¿Y cómo trabajamos esto? Bueno, pues la primera conversación es un poco de qué necesitas, ¿no?, qué estás buscando, cuál es tu objetivo. Y aquí pues trabajamos con diferentes enfoques, cada cliente es un mundo y es necesario entender, ¿no? Pues hay algunos clientes que los que quieren es eficientar sus procesos, tardar menos tiempo, hay otros que quieren realizar mayores operaciones, hay otros que lo que quieren es reducir el tiempo de respuesta, hay otros que lo que quieren simplemente es mejorar la satisfacción de usuario. Entonces, esta conversación es muy importante tenerla porque si no, sería desarrollar por desarrollar y entonces no estaríamos alineados. Una vez que ya tenemos el objetivo marcado, pasamos a la etapa que nosotros denominamos discovery, ¿no?, que es el entendimiento de, oye, vamos a hacer un entendimiento, ¿no?, de tus procesos, qué estás haciendo, cómo te enfrentas a ellos y de hecho tenemos diferentes dinámicas, ¿no?, como podría ser pues, de design thinking, temas de inspiración, sobre todo por entrar ya un poquito más en el terreno y saber con qué están trabajando y qué le podemos proponer. Esto nos hace evaluar diferentes iniciativas y sobre todo es en este punto donde fijamos el objetivo que vamos a querer lograr, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un mayor número de operaciones? Este es el objetivo que nos ponemos. ¿Quieres reducir tus tiempos? Este es el objetivo que nos ponemos. Es importante marcar esto para que luego vayamos alineados y consigamos, ¿no?, llegar a un éxito común. Una vez que hemos hecho esa parte, pasamos a la parte de desarrollo, que es lo que hemos denominado transformación, que aquí es donde viene pues, la construcción, ¿no? Aquí es verdad que utilizamos un abanico de aplicaciones que ahora contará mi compañero, y bueno, pues la implantación, la puesta en producción, etcétera. Y una vez que hemos hecho eso, es muy importante pasar a la parte de monitorización. ¿Por qué? Porque una vez que hemos hecho un desarrollo, igual que hemos fijado el objetivo, es importante que ayudemos a nuestros clientes a decir, vale, si este era el objetivo que nos habíamos propuesto, esto es lo que estamos consiguiendo.
Y esta conversación es súper importante porque así es como vamos a ganarnos la confianza, ¿no? Y esa alineación con nuestro cliente de, oye, esto es lo que nos habíamos propuesto y esto es lo que estamos consiguiendo. Eso es lo que va a conseguir, ¿no?, que al final tengamos un entendimiento común y que sigamos colaborando de forma conjunta. Muy bien, y todo esto, como lo ha dicho mi compañera Noelia, al final necesitamos pues esa coctelera, ¿no?, de cosas que al final brinden y dejen potenciar un poco la inteligencia artificial dentro de los diferentes flujos de negocio, ¿no? Para ello tenemos diferentes herramientas y tecnologías que incluimos dentro de la parte de hiperautomatización para que así pues podamos cubrir ese end-to-end, ¿no? Al final hay muchas necesidades, nosotros como empresa grande trabajamos en diferentes sectores, ¿no?, y cada uno pues necesita una casuística concreta, pues las tuberías o revisar documentos o analizar diferentes casos de uso con chatbots, ¿no? Entonces, todo esto necesitamos agruparlo y cubrirles desde un inicio hasta un final para automatizar y cubrir ese 100%, ¿no? Una de las piezas, por ejemplo, es la parte de RPA. ¿Esto qué significa? Es la robotización de procesos automáticos. Básicamente, replicar lo que han hablado antes, ¿no?, tareas manuales que no aportan nada de valor y que realmente podemos sustituirlas porque son muy mecánicas. Aquí incluimos esta pieza. ¿Qué es lo que nos brinda? Conseguir ese input para luego pues, podérselo pasar a la inteligencia artificial pues, para analizarlo y terminarlo de cargar. Pues, por ejemplo, extraer datos de la nómina, como bien habéis dicho antes, y cargarlo luego pues, en una aplicación, enviarlo por correo, etcétera. Luego, ¿qué otra herramienta tenemos, por ejemplo? BPMs. Los BPMs nos permiten tener flujos de procesos, ¿no?, donde tenemos ahí diferentes flujos de trabajo un poco más complejos, como en el sector de seguros, etcétera, donde podemos incluir la IA pues, en procesos de triaje. Al final, el diferenciar qué diferentes flujos o qué diferentes casuísticas se pueden brindar. También tenemos otras, pues como Process Mining, como ha dicho Noelia, al final es importante el tener ese análisis pues, de todos los logs, de todas las situaciones que se nos dan para luego pues, retroalimentar, saber qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, porque aquí el feedback también de los usuarios y de los clientes es muy importante. Lo que nosotros pensamos que a lo mejor está bien, necesitamos luego recaminarlo un poco, ¿no?, volver a introducirlo en el flujo correcto. Igual, otro punto importante que ha salido en otras presentaciones, la parte de los chatbots. Muchas necesidades es, oye, un pregunta-respuesta de qué necesito, gente que a lo mejor no domina el lenguaje técnico y mediante el lenguaje natural pues sí que puede sacarle partido, ¿no? Y para eso también incluimos la inteligencia artificial para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, todo esto es un mix, al final, pues, hiperautomatización, ¿no?, que es lo que nosotros venimos contando, incluyendo la IA. Ahora vamos a pasar a ver un par de casos de uso, ¿vale?, donde sí. Simplemente veréis... por concretar un poco, ¿no?, y vincularlo. Al final, lo que decimos es que la inteligencia artificial es una pieza súper importante dentro del contexto de herramientas que tenemos, pero necesitamos entender que muchas veces necesitamos combinarla con otras piezas para poder integrarla en lo que son nuestros procesos de negocio y conseguir esa eficiencia global, ¿no? Es así como vamos a sacar un mayor partido y podremos pues, enfrentarnos a diferentes casos de uso que cada vez son más complejos y bueno, pues la tecnología va evolucionando y todo esto nos permite, ¿no?, pues acercarnos a ello. Como habéis visto, también fotitos bonitas se pueden hacer con IA, ¿no?, como la de antes también. Por ejemplo, vamos a hacer una demo aplicada sobre todo a contratos. Igual que han dicho antes de la parte de lecturas, ¿no?, que los manuales son complejos y hay veces que no apetece, pues lo mismo con contratos. Empresas grandes tienen infinidad y no tenemos un registro, pues algunos están en papel, otros están digitalizados, pero no tenemos acceso a ellos o no nos apetece. Entonces, aquí lo que nosotros hemos mostrado, y lo veréis en la siguiente diapositiva, es un procesamiento del mismo, ¿no?, pues mediante el OCR, luego el análisis y demás. No sé si ha empezado, si no, si le das otra vez. Sí, le he dado. Ah, pues para atrás. Vale. Al final aquí tenemos un vídeo donde mostramos esta aplicación de... Déjame que le pongo aquí. Ya, se supone que le he dado. Vale. Disculpad. No sé si está moviéndose. Bueno, No voy. no se mueve esto, ¿no? Bueno, os lo voy contando, luego vemos el vídeo. Al final, cada uno de los contratos, nosotros aquí en esta aplicación los tenemos cargados, ¿no?, y lo que permite es que se pueda, ahora ya está corriendo, Gracias. se pueda hacer una consulta sobre los mismos, ¿vale? Por ejemplo, esta aplicación la hemos creado utilizando un low-code, una herramienta de low-code que al final es algo sencillito que nos permite pues, tener un visor de PDF, nos permite hacer estas diferentes consultas. Y esto pues, lo han hecho también compañeros vuestros que están ahí en el equipo trabajando con nosotros, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que podemos hacer es, oye, ¿hasta cuándo tenemos este contrato, ¿no?, para saber cuándo termina uno, cuándo empieza otro. Además, luego lo podremos enseñar también pues, diferentes métricas analíticas que nos permitan, si esto lo integramos pues, con un Jira o con diferentes otras aplicaciones, que nos pueda generar alertas.
Al final, lo que buscamos es esa automatización y el poder permitir que las empresas pues, tengan controlados todos los diferentes documentos de contratos para así pues, tener muy ubicado cuáles debemos renovar, en cuáles se pueden aplicar diferentes penalizaciones y que todo esto, pues, al final, lo que consiga pues, es un ahorro de costes increíble, porque muchas veces pues, se puede entrar en eso. En alguna casuística o término pues, que no se está cumpliendo, alguna métrica que igual pues, teníamos que cumplir tanta disponibilidad y luego no la tenemos, etcétera, ¿no? Otras funcionalidades que hemos incluido pues, es la típica de poder generar un resumen, cosas del estilo que nos permiten pues, tener esto fácil y sencillo, y para gente que a lo mejor no tiene este conocimiento tan técnico o este detalle jurídico, disponibilizarlo. Este es un ejemplo, al final, igual que el caso de contratos, pues tenemos de resúmenes de otros documentos, de extracción de diferentes datos o campos que se pueden cargar pues eso, en otras aplicaciones, en integraciones varias. Al final, en este caso de uso, ¿no? ¿Cuál era la necesidad que tenía nuestro cliente? Oye, manejo muchísimos contratos, pero necesito, ¿no?, acelerar el tiempo que dedico a poder analizarlos y sobre todo identificar en cuáles de ellos he llegado a un nivel de acuerdo específico con mi proveedor, pero no me estoy dando cuenta de si lo estamos cumpliendo, lo estamos incumpliendo, se me ha pasado el contrato. Entonces, esta herramienta, como comenta Rubén, al final lo que nos ayuda es a resumirlo, identificar lo que está pasando, poder hacer preguntas a los contratos, y en esta parte concretamente, que sería una parte posterior al proceso, sería una vez que hemos identificado el contrato y hemos sacado todos estos niveles de acuerdo, ¿no?, el hecho de poder decir, oye, podemos integrarnos también con una herramienta de ticketing, como puede ser un Jira o un ServiceNow, en el cual, ¿no?, nuestro proveedor puede estar dejando registro de las acciones que realiza. Y entonces el poder cruzar este tipo de acciones con estos niveles de acuerdo, al final nos puede levantar alertas del estilo, estamos cumpliendo estos niveles de acuerdo, no lo estamos cumpliendo, levantemos una alerta. O sea, al final, todo este tipo de herramientas, ¿no?, lo que nos ayudan es pues, a lo que decíamos, optimizar los procesos, reducir esta tarea manual y sobre todo pues, identificar puntos de alerta que quizás si una persona lo tiene que realizar a mano con 100 contratos, pues es algo que se convierte en una tarea inviable. Vale, os vamos a explicar la segunda demo. Vale, esta segunda demostración al final es un caso de uso que hemos visto con aerolíneas y cuya problemática lo que tenía era el tema de la pérdida de las maletas, ¿no? Esto ya no solo porque genera un descontento en los usuarios, sino también porque al final es una penalización económica el hecho de tener que indemnizarlo, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esta metodología, ¿no?, pues oye, cuando fuimos a hacer esta aproximación, ¿no?, lo primero era entender qué necesitaba hacer, sobre todo era el reducir el tiempo de, oye, las maletas perdidas necesito devolverlas y sobre todo encontrarlas, ¿no?, porque hay casos en los que incluso hay maletas que se quedan desaparecidas, tienen que indemnizarlo y el proceso finaliza ahí, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo un poco esta casuística, al final nosotros hicimos diferentes aproximaciones, ¿no? Sí, paso a la siguiente. Va a empezar el vídeo, yo os lo voy explicando mientras, ¿vale? Al final hicimos varias aproximaciones. ¿Cuál era la problemática de nuestro usuario? El tema de las maletas. ¿Cómo trabajaban estos operadores? Pues estos operadores van por el aeropuerto y entonces llevan una tablet o una aplicación móvil para poder hacer esta identificación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El hecho de desarrollar una aplicación en low code, que al final es ágil y nos permite ponerla en producción en un tiempo muy reducido, para poder hacer fotografías sobre las maletas y esto cruzarlo con una base de datos que nos identifique, ¿no?, cuáles son estas maletas perdidas con la de los usuarios. Porque, de hecho, aquí la idea era fomentar que cada usuario a la hora de hacer el check-in subiera su propia foto, ¿no? De esta forma tendríamos una base de datos de conocimiento y utilizando la inteligencia artificial podríamos hacer ese macheo de imágenes, que la verdad que funciona súper bien y hemos identificado diferentes casuísticas. Esto sería una parte del proceso. Si por lo que fuera esto no hubiéramos podido resolverlo en ese momento, hay una segunda parte en la que se dice, vale, esta maleta ya se va al hangar porque no hemos sido capaces de localizar a la persona que la ha perdido y entonces vamos a hacer una inspección de lo que es el contenido, que esto a día de hoy se realiza de forma manual. Hay un operario que lo que hace es que abre la maleta, identifica aquellos objetos personales que considera más relevantes y luego hay alguien que lo meta a mano en un PC e intenta localizar, por así decirlo, ¿no?, la reclamación de una persona que ha dicho, pues yo he perdido una maleta que tenía un jersey azul dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? Pues un desarrollo en el cual, pasándole una imagen de un contenido de la maleta, que funciona súper bien, hace una descripción muy detallada del contenido. Entonces, esta descripción tan detallada somos capaces de cruzarla con lo que es la reclamación que ha puesto la persona y así identificar, ¿no?, estos casos de uso perdidos. Entonces, de esta manera estábamos agilizando el proceso, identificando muchas más maletas perdidas y ayudando a nuestro cliente a reducir, ¿no?, este gap que tenía de que al final eran penalizaciones que estaba teniendo que asumir y bueno, pues de esta manera es como les ayudamos a optimizar este proceso. Y bueno, poca cosa más, esto es lo que teníamos para contaros, así que si ha surgido cualquier duda o queréis que sigamos profundizando en algún caso de uso, pues como comentaban los compañeros, estamos fuera y nosotros encantados de resolver cualquier pregunta. Gracias.